Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video exploraremos algunos teoremas fundamentales de la geometría de círculos. Hoy veremos el teorema del ángulo central, el ángulo inscrito, el teorema de Tales, los cuadriláteros cíclicos, los ángulos tangentes y los teoremas de cuerdas. Bueno, sin más que decir, comencemos. Teorema de círculos. Lo primero que tenemos que saber es que un círculo es una figura geométrica que se forma con todos los puntos que están a la misma distancia de un punto central. Ahora, el teorema de los círculos se refiere a las propiedades específicas o de los ángulos y segmentos en o sobre la circunferencia. Existen varios teoremas importantes relacionados con los círculos. Algunos de los más destacados son estos. El primero que explicaremos será el ángulo inscrito. Es el ángulo formado por puntos situados en la circunferencia del círculo. Este teorema establece que en el ángulo central es igual al doble del ángulo inscrito, que se obtiene el mismo arco. Una pequeña definición. Un ángulo central es aquel cuyo vértice está en el centro del círculo y sus lados interceptan en el círculo. El teorema establece que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, que se obtiene al mismo arco. Ahora les enseñaré cómo se hacen. Aquí tenemos un ejemplo de un ángulo inscrito. Cuando un ángulo central y el inscrito coinciden con los mismos puntos de la circunferencia, como en este caso, el ángulo mide el doble que el inscrito. Aquí el ángulo mide 90 y el inscrito mide la mitad, que son 45 grados. ¿Y cómo sabemos que mide 90? Pues el teorema indica que el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito. Ahora hablaremos sobre el teorema del ángulo central. El ángulo central es muy similar al ángulo inscrito. Su definición: un ángulo central es aquel cuyo vértice está en el centro del círculo y sus lados interceptan el círculo. El teorema establece que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, que se obtiene el mismo arco. Ejemplo, como dije anteriormente, el ángulo central y el inscrito coinciden con los mismos puntos en la circunferencia, como en este caso el ángulo mide el doble. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí el ángulo inscrito mide 63 grados y el central tiene que medir el doble, por lo que el ángulo central debe medir 126. Teorema del ángulo tangente. Una línea tangente solo toca el círculo en el punto y siempre forma un ángulo recto con el radio del círculo. El ángulo tangente se forma entre una línea tangente a un círculo y un radio que se extiende hasta el punto de la tangencia. Este teorema establece que el ángulo formado entre la tangente y el radio en el punto de la tangencia es igual al ángulo inscrito, que los obtiene el mismo arco. Ahora veamos un ejemplo. Teorema de Tales. Es el ángulo inscrito. A lo largo del diámetro de un círculo es siempre un ángulo recto. El teorema de Tales establece que si una línea es paralela a uno de los lados de un triángulo, esta corta a los dos lados en segmentos proporcionales. Veamos un ejemplo de ello. ¿Cuánto mide el ángulo BAC? El ángulo en el teorema del semicírculo nos dice que el ángulo ACB es igual a 90. Ahora usamos que los triángulos suman 180 para encontrar el ángulo BAC. El ángulo BAC más 55 grados más 90 es igual a 180 y el ángulo BAC es igual a 35. Cuadrilátero cíclico. ¿Qué es? Un cuadrilátero cíclico es un cuadrilátero cuyos 4 vértices se encuentran sobre un círculo. También se le denomina a veces como cuadrilátero inscrito. Es el círculo que consta de todos los vértices de cualquier polígono. Sobre su circunferencia se conoce como círculo circunscrito. Ahora veremos un ejemplo. Les daré una breve explicación de cómo yo resolví este ejercicio.
Los ángulos opuestos de un cuadrilátero cíclico suman 180. Es con el hecho de que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Vamos a fijarnos en un cuadrilátero cíclico y en dos de sus ángulos opuestos. Vamos a llamarle a este alfa y a este beta. Entonces, este ángulo central mide 2 alfa. Este ángulo central mide 2 beta. Y bueno, 2 alfa más 2 beta es igual a 360 grados. Entonces, es alfa más beta tiene que ser la mitad de 180 grados. Entonces, bueno, para cualquier cuadrilátero cíclico, no solo tenemos estas 4 parejas de ángulos, que son los que abren el mismo arco, además de sus ángulos opuestos. Suman 180 y estas dos propiedades son únicas de los cuadriláteros cíclicos, es decir, no existe ningún cuadrilátero que no sea cíclico. Teorema de cuerdas que se interceptan dentro del círculo. Si dos cuerdas se interceptan dentro del círculo, el producto de los segmentos de una cuerda es igual al producto de los segmentos de otra. Teorema de cuerdas que se interceptan fuera del círculo. Si dos cuerdas se interceptan fuera del círculo, también se cumple el proceso de las partes de cada cuerda. Es igual. Veamos un ejemplo. Tenemos una circunferencia con centro en O. Tenemos dibujadas dos cuerdas que vamos a llamar la cuerda AB y la otra cuerda CD. Cuerdas que se interceptan en el punto que vamos a llamar P. Entonces, como podemos observar, las cuerdas quedan divididas en segmentos si unimos el punto A y D y el C y D y B, es decir, otras dos cuerdas. Las medidas de A y C son las mismas, por lo que son ángulos congruentes. D y B son ángulos inscritos congruentes y aparte de estos son congruentes, se llaman opuestos por el vértice. ADP y CPB son triángulos semejantes. Teorema de la cuerda tangente. Si una cuerda y una tangente se interceptan en un punto del círculo, entonces el cuadrado de la longitud de la tangente es igual al producto de la cuerda completa por su parte externa. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Muchísimas gracias. Bye.